Si el enfermo no responde, entonces nuestra segunda línea de tratamiento en ellos es darles un inmunosupresor. Si no responde a inmunosupresor, entonces exponerlo a los hipometilantes, y si no responde a los hipometilantes, se vale hacer cualquier cosa. Es decir, se puede dar hipometilantes con citocinas, con lenalidomida, con tali, todo lo que se nos pueda ocurrir, pero básicamente ese es el algoritmo de tratamiento recomendado por los norteamericanos y por los canadienses. En el caso de las citopenias, que sea trombocitopenia o neutropenia, pues aquí todavía no está contemplado el uso de filgrastim y de romiplostim para el 2011, pero la guía también es muy concreta. En este tipo de enfermos lo que hay que recomendarles es inmunosupresión. Si el enfermo no responde a inmunosupresión, igualmente se va uno a hipometilantes, y es exactamente el mismo algoritmo que en el caso de la anemia. Es decir, aquí hay una recomendación de un grupo de expertos con un buen número de enfermos, en los cuales, si uno se sienta a leerlo, es extraordinariamente sencillo poderlo seguir y poderlo actuar de manera más o menos disciplinada. La siguiente. ¿Qué pasa en aquellos enfermos que tienen un riesgo alto? Entonces, o intermedio 2 o alto? Aquí es muy sencillo. La primera opción es el trasplante. ¿Okay? Recordando que el trasplante, el bueno en síndromes mielodisplásicos, es el de acondicionamiento de intensidad reducida. El mielosupresor causa más mortalidad que beneficio a los enfermos, entonces ya la recomendación está dada de que sean de acondicionamiento de intensidad reducida. Si el enfermo no tiene donador, que es muy probable que suceda, no tiene los medios de que lo apoyen para trasplante, que es más frecuentemente que suceda, y llevarlos a hipometilantes, pero pues los hipometilantes son extraordinariamente costosos. Es entonces que en nuestro país estos lineamientos, estas recomendaciones son útiles, pero son difíciles de poderlas llevar a la práctica, básicamente por la enfermedad más frecuente que sufre este país, que se llama la pobreza. El 60% de los mexicanos viven en pobreza extrema. La siguiente, por favor. Bien, en Europa, estas son las medidas de apoyo básico. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya la eritropoyetina y el filgrastim no es parte de un tratamiento, sino que es una medida mínima de apoyo que se les brinda a los enfermos. Igual que con el apoyo con el Deferacirox, que también se recomienda en aquellos enfermos que tengan un IPSS bajo intermedio 1 y que hayan recibido más de 20 paquetes globulares, o bien que tengan una ferritina igual o mayor de 1000. El apoyo transfusional en este país pues funciona en términos generales. La terapia antimicrobiana que recomienda la comunidad europea es cuestionable. Ellos utilizan mucho las terapias profilácticas. Aquí no hay un consenso entre Norteamérica y Europa, pero bueno, se las presento para que estén en el conocimiento de que en Europa la terapia antimicrobiana profiláctica tiene un lugar como la terapia de mejor apoyo en este grupo de enfermos. La siguiente. Bien, vamos a hablar de manera muy breve acerca de la ciclosporina. Esta es la estructura química de la ciclosporina. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que hace la ciclosporina es que inhibe a la IL-2. La IL-2 es necesaria para que crezcan los linfocitos T. Lo que hace es que básicamente bloquea el paso de G0 a G1 la ciclosporina. Ese es el mecanismo de inmunosupresión del fármaco. Actúa principalmente en células CD4, o sea, las células T cooperadoras, aunque también en algunas células CD8. La siguiente. Esta es la primera experiencia publicada del efecto benéfico que tuvo la ciclosporina en un enfermo con mielodisplasia. Este autor lo publica su observación con un solo caso clínico en Seminars in Hematology. Y ustedes pueden ver que en ese tiempo ya el concepto de mielodisplasia ya existía. No existían las clasificaciones que tenemos en la actualidad, y este autor decía que había mielodisplasias que eran de causa desconocida y otras asociadas a autoinmunidad. Y en base a esto, para ese tiempo, este médico es un investigador suizo que todavía vive, es casi octogenario,
Y lo que hacía con sus enfermos, parejito, a todos les daba dexametasona, algunos respondían, otros no, eritropoyetina, dexametasona, y este caso en particular fue el primer caso en donde ustedes pueden ver en la parte inferior, en donde estuvo expuesto a un derivado de la cortisona, se tuvo que reducir y se expone a ciclosporina, y si ustedes pueden apreciar, se mantienen las cuentas de manera estable, la cuenta de hemoglobina y de plaquetas, cuando la exposición a ciclosporina está en los 300 miligramos. Es decir, esta es la primera evidencia de que el inmunosupresor llamado ciclosporina tiene algún lugar en los síndromes mielodisplásicos. La siguiente, por favor. Este es 2 años después, este investigador clínico presenta 2 casos, el que nos interesa es el de arriba. Como estaba de moda utilizar eritropoyetina, como sigue siendo ahora, y prednisona, el autor en el caso de abajo sí responde a predni, pero en el de arriba no responde a prednisona, y entonces lo somete, después de haber leído el primer artículo, lo somete o lo expone a ciclosporina, y como ustedes pueden ver, el paciente tan pronto entra a ciclosporina, empieza a haber una reconversión en términos de la mejoría tanto de transfusión como de la hemoglobina. La siguiente. Bien, aquí les presento de manera resumida una serie de una tabla en donde se presentan 4 series del 2003 al 2007, en donde se utilizó ciclosporina a las dosis que ustedes pueden ver en la primera columna, que van entre 2 a 6, 3 a 5 en el segundo trabajo, 3 a 6 en el tercero, y de 4 miligramos por kilogramo de peso por día. Y para no detenerme, aquí me voy a ir básicamente a los criterios de respuesta, los cuales para este momento se utilizaron los criterios de respuesta del Grupo Internacional para la Calificación de Respuesta en los Síndromes Mielodisplásicos de Chesson, publicado en el 2000. Aquí ustedes pueden ver que la tasa de respuestas es básicamente, va del orden del 55 al 66%. Esto no es absolutamente nada despreciable, esto ya no son casos de reporte aislados, sino es una N que en alguno de ellos es bastante buena, que es hasta de 50 casos en la serie de Shimamoto, en donde él encuentra que hay una mejoría hematológica del orden del 52% y hasta un 8% de remisiones parciales. Es entonces que la ciclosporina hay que tenerla presente como un fármaco que tiene una utilidad importante en este grupo de enfermos. La siguiente. No solo hubo respuesta, sino qué pasó con aquellos enfermos que respondieron. Y Chen nos dicen que el paciente que responde tiene una probabilidad de estar vivo significativamente mayor que aquel grupo de enfermos que no respondieron a ciclosporina. Es entonces que la ciclosporina no únicamente modifica en términos de respuesta, evita en algunos de los enfermos la transfusión, sino que los que responden tienen una probabilidad muy alta, de más del 100%, de que continúen vivo comparativamente con aquellos que no responden al fármaco. La siguiente. Nosotros tenemos una experiencia pequeña hasta el momento, que son 11 enfermos, ahí están los datos de estos enfermos. En la parte, 5 enfermos tenían, 8 enfermos tenían plaquetas por debajo de 100,000, 11 enfermos tenían hemoglobina menor de 11 gramos, 5 tenían neutrófilos menos de 1,500, 4 de estos 11 enfermos eran dependientes de paquete globular, y la dosis que nosotros utilizamos de ciclosporina es de 5 miligramos por kilogramo de peso dividida en 2 dosis. Lo damos aproximadamente 1 hora antes de los alimentos, porque sabemos que esto asegura la absorción a nivel intestinal del fármaco, lo que hace que haya menos efectos secundarios asociados a la exposición excesiva del fármaco, y por otro lado que se vuelve más eficiente. La siguiente. Nuestra experiencia es la que está aquí mostrada. Hubo mejoría hematológica casi en el 64% de los enfermos, respuesta plaquetaria en el 50%, respuesta en neutrófilos del 40%, y de los 4 enfermos que eran dependientes de transfusión, todos se volvieron independientes de transfusión. La siguiente. Bien, esto fue en relación a la inmunosupresión, y ahora nos vamos a los hipometilantes. La metilación es un fenómeno biológico normal. Lo que hace es que la metiltransferasa le mete grupos metilos a las lagunas CpG, o sea, a la citosina y a la guanina particularmente, y en la forma de hipermetilación lo que hay es que existe un silencio transcripcional, es decir, lo que está haciendo el genoma en términos de RNA
mensajero se ve detenido, se apaga transitoriamente cuando existe un exceso de metilación, y cuando hay una desmetilación lo que hace es que se desreprime esto y favorece la transcripción. La siguiente, por favor.